ya sea como agentes terapéuticos, como agentes de potenciales agricultura, de potencial uso a nivel industrial. Entonces, eso es un poquito la clase de hoy. Primero voy a compartirles dos PDFs, uno en el que está un video de indicación de cómo instalar los programas que hemos visto y el link donde pueden encontrar cada uno de los programas. Me notifican si lo reciben bien, por favor. Y otro en el que está el paso a paso del autodoc que realizamos la semana anterior. Vamos a ver. Sí, sí. Y en un momento comparto pantalla. De la misma forma, si en algún momento, luego de estas clases y luego de revisar los videos, al instalar los programas, tienen alguna duda o consulta o tienen algún error de software, pueden escribirme sin ningún problema, que ahí vemos a ver qué se puede hacer. Pueden ver este también. El Quimera, como mencionaba anteriormente la semana pasada, es un poco tricky, es muy fácil de instalar, pero eh, tiene sus buenas indicaciones. Entonces, solo para que sepan que es normal tener errores al inicio y que es a prueba y error que uno va aprendiendo. Bien, ahí están eh, los dos archivos y les voy a dejar el correo una vez más para que lo tengan por aquí. Voy a iniciar a compartir pantalla. Lo primero que vamos a hacer es cómo funciona un poquito el document, que también necesito que sepan. En caso que ocurra lo de la semana pasada, espero que hoy no tengamos tantos problemas de comunicación. Eh, Recordemos que la autodoctrina lo utilizábamos cuando realizábamos la proteína como un ente rígido y el ligando, ahora sí lo implementábamos como un ente semiflexible o flexible, que es lo que se llama un docking flexible, semiflexible. Estoy bien. Entonces, cuando utilizamos estos docentes, el ligando tiene mayor capacidad para introducirse a la proteína. Es decir, que el software va a hacer todas las probabilidades de los ángulos de torsión que tenga nuestro ligando. Entonces, ¿cuáles son la diferencia entre un docking rígido y un docking semiflexible a nivel de software, a nivel de autodoctrina? Es que utiliza un campo de fuerza diferente. Antes vimos que ellos utilizaban un campo de fuerza de NF 94 y aparte de esto utilizábamos una caja RID en la que el software iba a introducir nuestro ligando. Ahora vamos a realizar esta misma caja RID, pero él ya no lo va a usar para introducir nuestro ligando, sino que va a utilizarla para de diferentes conformaciones probar los ángulos. Entonces, es muy similar al docking que realizamos la semana anterior. Em, Acá está la diferencia igualmente del Autodoc con el Autodoc Vina, que el Autodoc utiliza una caja DIT para setear un par de entes rígidos, una proteína rígida y un ligando rígido que se va a introducir. En el caso del docking semiflexible, el Autodoc Vina va a usar esta caja DIT para las diferentes conformaciones de los átomos de los ligandos o los grid maps. Ya no es una sola probabilidad de inserción. ¿Cuáles son los pasos para un docking semiflexible? Básicamente lo mismo.
Vamos a descargar la proteína y el ligando de sus respectivas bases de datos. Ya conocemos el PDB, ya conocemos el PubChem. Vamos a preparar y limpiar la proteína para el docking. ¿Qué era preparar la proteína? Era eliminar los residuos de agua, eliminar algún ligando que estuviera interfiriendo, eliminar cadenas de proteínas si no son útiles para su funcionalidad. Vamos a abrir la proteína con Autodoc Tools, vamos a añadir los hidrógenos polares, añadir las cargas de Coleman, que recordemos que estas eran el nivel de protonación de cada uno de los aminoácidos a nivel específico para cada proteína. Vamos a quitar o unir los hidrógenos no polares, que recuerden que son los que nos causan las nubes electrostáticas que pueden interferir en interacciones. Y vamos a abrir el ligando en Autodoc. Entonces, básicamente, eso es lo que se realizaría con el autodopina. Voy a pasar rápidamente. Si ven que tienen alguna duda o consulta, antes de empezar con la parte práctica. Hoy vamos a utilizar una transquinasa que está muy asociada a los eventos protumorales y que se ha convertido en un blanco como agente terapéutico para terapias con aminoácidos, como es la ornitina, y así evitar cascadas de señalización de eh, una vía conocida como WNT, que es la vía que está asociada a la inflamación protumoral. Entonces, una vez más, guardamos nuestra proteína, la limpiamos, le añadimos cargas, la guardamos como un PDFT, que recordemos que es el archivo de salida del autodoctrina, del autodoctos. Vamos a elegir nuestra proteína en una caja gris, donde vamos a encerrar nuestro sitio activo, ojalá conociendo. Hoy vamos a conocer también herramientas. En caso que no conozcamos el sitio activo de una proteína, vamos a conocer estas herramientas. Y vamos a seleccionar esta macromolécula. Vamos a seleccionar nuestro ligando, en este caso la L-ornitina, para ver si realmente tiene capacidad como agente terapéutico para bloquear estas enzimas. Luego de esto, el software nos pregunta cuál es la posición de este ligando. Si es la primera vez que corremos el software, debemos ponerlo como forma aleatoria para que él busque todos los puntos de control. Y en dado caso que ya lo corramos una vez, vamos a tener estas posiciones ya conocidas. En este caso, va a diferenciarse del Autodoc Tools. Si recuerdan de la semana pasada, en el Autodoc Tools seleccionamos un algoritmo. Fuera el genético, fuera Monte Carlo, fuera Lamarckian, que es fragmentación. En este caso, Vina tiene su propio algoritmo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de controlar los ángulos de torsión de un ligando. Entonces, el Vina se encarga de eso. El archivo de salida es el binary. Seguidamente nos pregunta cuál es nuestro receptor, cuál es nuestro ligando, eso es mero seteo de software. Vamos a correr el autodocumina y vamos a tener un archivo de salida que va a arrojar si interaccionamos. Esta es la forma en la que vemos los resultados. Por trazabilidad del curso, en este momento vamos a poner a correr lo mismo de la semana pasada, pero como ya mi computadora lo corrió, entonces va a ser un poquito más rápido y que podamos comparar estos resultados. Los resultados se dividen en tres. La afinidad en kilocalorías por mol, que es la energía de interacción o la energía libre de Gibbs que mencionábamos la semana anterior. Entonces, recordemos, entre más negativo sea esta energía, mayor es la interacción. Y las energías que son aceptadas en este momento para poder seguir a una fase preclínica un poco más precisa, van desde -20 hacia abajo a -30. -30 es una excelente energía de interacción que se toma como bastante precisa para ser natural, con un 94%, que es la precisión del software en este momento. En caso del autodocumina. Cada software tiene un porcentaje de precisión según la energía de interacción.
Entonces, es importante también que cada vez que utilicemos un software, sea Rosetta, que me lo mencionaba en la semana anterior, sea un software online como DocSite o eh, Rosprot, tenemos que conocer cuál es su porcentaje de precisión. Es decir, si me da menos 30 kilocalorías por mol, ¿cuál es realmente el porcentaje en el que sea verdaderamente menos 30 kilocalorías por mol? Nos da la distancia de RMSD. El RMSD es los gráficos de Ramachandran que veíamos la semana anterior convertidas en un software. Entonces, es qué tan lejos quedan estos ángulos. Por supuesto, el primer resultado que nos va a aparecer es la interacción más cercana que obtuvimos. Es ese punto mínimo global de energía que veíamos en la primera clase. Y a partir de este mínimo global de energía, el software va a empezar a calcular, ok, esta segunda posición se separa esta distancia de este mínimo. Esta tercera se separa de esta distancia de este mínimo. Entonces, una vez encontrado un mínimo global de energía, vamos a tener que, vamos a poder seleccionar diferentes átomos. Y no significa que la tercera interacción sea peor, precisamente, sino que es menos precisa en el software, no necesariamente a nivel natural. Y acá nos dice la diferencia entre la segunda y la tercera columna son las unidades en las que nos lo da. Entonces, en la segunda columna vemos el punto LB, que es los grados libres los grados libres de los átomos. Entonces, la segunda nos da la precisión de la distancia de átomos a partir de un mínimo global y la tercera nos da la precisión o el porcentaje a nivel de software. Son dos cosas diferentes y en caso de publicar algún resultado resultante, algún resultado de Autodoc o de docking molecular, debemos decir, ok, tiene esta afinidad, la energía o la distancia entre átomos, el punto mínimo global que yo seleccioné fue con este nivel de RMSD, pero el software tiene este nivel de RMSD. Son dos cosas diferentes. Si no me explico, igual me entienden y pueden hacer las preguntas por el chat para contestar. Entonces, a partir de ahí seleccionamos una molécula. Luego de seleccionar una molécula, abrimos el resultado config que tuvimos la semana anterior, por ejemplo. Y a partir de ese resultado, lo que nos va a enseñar son este tipo de modelos de interacción. Aunque en realidad lo verdaderamente significativo para una publicación son los resultados de la tabla. Entonces, el software nos da ambos, nos da la capacidad de visualizarlos. El Autodoc no es el software más bonito para visualizar resultados, pero sí nos da una tabla resumen que es lo más útil. Entonces, si no hay preguntas con esta parte teórica, vamos a empezar la parte práctica de una vez para no atrasarnos tanto. También voy a compartir este último PDF para que tengan los pasos por pasos del autodopina de una vez, para que puedan descargarlo con tranquilidad. Muy bien, ahí estamos. Entonces, otra cosa que realicé diferente fue, estoy utilizando un dispositivo diferente. Cuando descarguen Avogadro, posiblemente van a obtener esta versión que es mucho mejor que la Avogadro 2 y vamos a poder ver la minimización de energía en un tiempo un poco más real. Y vamos a iniciar a ver otros softwares. Si voy muy rápido, igualmente me pueden
detener en cualquier momento y consultarme que repita, porque al ser tan prácticas las clases, vamos un poquito rápido. Como les mencioné, hoy vamos a utilizar este cristal, que es de una tranquilasa 2, que es el complejo que tienen en la mira para como agente terapéutico anti tumores en este caso, pero específicamente para detener la cascada de inflamación en el proceso protumoral. Entonces, recordemos la calidad del cristal. Hoy vamos practicando un poquito de todo. Recordemos la calidad del cristal. Vean que tenemos un R libre bastante alto, un clash core bastante bajo, con los outliers de Ramachandran mínimos, que es lo mejor que podrían encontrar en este cristal. Las cadenas laterales, o el porcentaje de cadenas laterales que no cumplen con lo normal para el resultado también es un porcentaje bajo. Y lo único que nos queda un poco fuera de las especificaciones es el RSRZ, que recordemos que era la parte estadística de la distancia entre átomos. Entonces, en este caso, sacrificamos una por utilizar un buen cristal. Vean que en este caso es de humano, pero utilizaron un sistema recombinante. Aquí nos vamos a empezar a introducir en las proteínas recombinantes en Escherichia coli. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas encontraron eh, la forma de expresión de esta proteína, el gen de expresión de esta proteína, o realizaron la transcripción inversa para encontrar la secuencia. Para elucidarlo, realizaron un plásmido y lo insertaron en el cuello. Entonces, ¿qué son las proteínas recombinantes en sí y para qué nos sirven? Bueno, pues justamente para eso. Son aquellas que se obtienen, son las proteínas que podemos tener al expresar un gen clonado. Es decir, tengo una secuencia de cualquier organismo, ojalá eucariota con eucariota o eucariota con procariota, pero si no, la biología sintética vino a intentar resolver esos problemas de diferencias de reinos. Tenemos la secuencia de un gen. Esta secuencia de un gen la colocamos con un promotor, con una unión al ribosoma, un RBS, con la secuencia del gen y con un terminador. Esas son las partes básicas para expresar una proteína recombinante. Y a partir de estas básicas las colocamos en un sistema de expresión. Puede ser conocido o no, si usted está investigando uno. Colocamos este plásmido por transformación de bacterias o de organismos en general. Y a partir de ahí vamos a expresar este gen clonado en este nuevo sistema de expresión. Entonces, a pesar de que esta proteína es humana, la forma en la que la obtuvieron fue a partir de un sistema recombinante. Entonces, vemos también lo útiles que han sido los sistemas de expresión para poder elucidar estructuras de proteínas que tal vez difíciles de obtener, son más difíciles de obtener en los organismos en los que se encuentran, como en este caso en los humanos. Algo muy interesante, y este es un mero dato de esta proteína, es que es uno de los primeros genes que se intentaron clonar a nivel humano en una bacteria. Entonces, eso es bastante interesante también. Vean que el método no fue por cristalografía, sino por difracción de rayos X. Entonces, eso varía la forma en la que se obtiene una proteína y también varía la calidad del cristal de una proteína. Y recordemos que según nuestros objetivos, necesitamos algún sistema de difractación u otro, o algún sistema de un método de obtención de la proteína u otro. La resolución está en 1.65 angstroms, lo cual es bastante bien, que es menor a 3 angstroms, lo aceptado para docking molecular. Es decir, esta proteína tiene algunos átomos desordenados, algunas porciones de puño. La semana anterior lo que quería era
ejemplificar que una difractación por cristalografía lo que hace es, si la proteína es mi puño, la difractación o la obtención de una proteína lo que hace es difractar diferentes secciones de esa proteína. Yo no sé por qué se ve así. Lo que hace es difractar diferentes secciones de la proteína y eso es lo que obtiene todos los átomos con los cuales se va a procesar la secuencia de aminoácidos de la misma. Eh, o ese es el principio básico, igual hay cursos gigantes de cristalografía que podríamos insertarnos en ese tema y en obtención y modelización de moléculas, pero lamentablemente este no es el objetivo de este curso. Entonces, muy bien. Esto se descarga como un formato PDF. Yo ya los tengo por ahí guardados, pero es nada más para ir ejemplificando. Ahora, como según lo que se tiene en hipótesis es que estas proteínas pueden inhibirse con residuos de aminoácidos, pues vamos a utilizarlo con un aminoácido. Vamos a realizar un docking con un aminoácido. En este caso, la ornitina está dentro de la vía de inserción de estas enzimas y que puede bloquearla para que evite la cascada protumoral. Entonces vamos a descargar nuestro ligando, que en este caso vamos a utilizar la L-ornitina. Entonces recordemos que nuestro ligando se descarga en un archivo SDF, que es este sistema compacto en el que tenemos las moléculas sintéticas. Y mientras enseño el dockside, vamos a poner la minimización de energía de este ligando. Recordemos que todas las moléculas sintéticas que obtenemos debemos pasarla por una minimización de energía, que es minimizar esta nube electrónica que puede evitar la interacción, es decir, descomprimir nuestros átomos si están muy juntos, descomprimirlos porque esto es una forma sintética, esta es una forma más natural. Para eso. Entonces, vamos a abrirlo. Este es el Avogadro que a mí, que yo prefiero más. A mí me gusta más su interfaz, es mucho más amigable. Entonces, tenemos que la ornitina está en SDF, la abrimos. Y vamos a realizar la minimización de energía. Recordemos que el campo de fuerza que se utiliza para moléculas orgánicas, principalmente es el MMF94. Si no conocemos, podemos utilizar el universal. Y si tenemos una molécula como una proteína, podemos utilizar el gas, que va más acorde a los residuos de aminoácidos, a los residuos de ácidos nucleicos. En caso de ARN, yo recomiendo el universal porque el ARN es demasiado variable, pero en fin, eso es de la investigación de nuestras moléculas específicas. Selecciono el campo de fuerza, MMF94, y vamos a iniciar. Y vean que esta versión de Avogadro sí me dice cuánta energía está disminuyendo. Y eso es importante porque es un dato que usted necesita colocar en un artículo científico, que usted necesita conocer en caso de tener que aplicar energía a su sistema. Usted sabe cuánta energía en kilojoules por mol necesita pues aplicarle, ¿verdad? No sé si se nota muy bien en esta, pero podemos realizarlo de nuevo para ver si se abre, que es un proceso muy bonito. Ah, ya está minimizado. Bueno, y recordemos que esta se guarda en un archivo .mol, que también lo tenemos por acá, pero vamos a hacerlo paso a paso. También les recuerdo mantener sus carpetas ordenadas. Entonces yo acá la guardaba como ornimol para recordarme que ese es el que tiene la minimización de energía. O también la pondríamos como de ornitina minimizada, etcétera. Ustedes encontrarán su propio sistema. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta proteína cristalizada? Que en este caso los autores no estaban tan interesados o el objetivo de la investigación no era obtener toda la información de la proteína. Ellos querían obtener la proteína para ver su efecto antitumoral. Entonces, en este caso, en ninguna parte de la bibliografía tenemos el sitio activo, el sitio catalítico. Entonces, aquí es donde entra una nueva herramienta bioinformática.
que vendría siendo. Todo esto igual está en los PDFs y en las clases que acabo de compartir. Muy bien. Esto es lo que se conoce como el Protein Plus o Dockside Scorer. Yo voy a ponerlo en el chat por si alguien quiere ir siguiendo los pasos igualmente. Bien. El Dockside Scorer es una herramienta a nivel online que me permite conocer diferentes sitios en los que potencialmente se puede unir un ligando. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque si bien no predice precisamente un sitio catalítico, un sitio activo, él sí nos da varios sitios potenciales con un score en el que podemos seleccionar eh, un, un sitio donde se puede unir nuestro ligando. Entonces, el Dockside Scorer está ahí para proteínas en las cuales si yo no conozco mi sitio activo, puedo venir acá y decir, ok, voy a seleccionar los 4 mejores sitios y voy a probar mi ligando en esos 4 sitios. A ver si podemos ir elucidando el sitio activo. Y si en un docking yo lo corro 4 veces y veo afinidad hacia un aminoácido específico, pues podemos ir asumiendo inicialmente que ese es potencialmente el sitio activo. Entonces, con la bioinformática y con los temas computacionales, el lenguaje es muy importante porque aunque conocemos, como conocemos en la biología, no hay absolutos inicialmente y no hay absolutos y no podemos estar afirmando cosas al 100%. Entonces, esto es una forma potencial de elucidar un sitio activo, un sitio catalítico. Vea que tienen diferentes herramientas para mutar proteínas, para eh, un docking que aún está un poco en pañales, entonces no es lo más preciso, pero si necesitan un docking rápido, es una buena solución para ver los complejos proteínas ligandos, para ver las moléculas de agua en una molécula, para calcular la la capacidad de solubilidad de una molécula, la afinidad, en fin, tiene mil usos. En mi caso, yo lo uso principalmente para detectar sitios de unión, pero en este caso lo que se hace es que el, se coloca la proteína, el PDB, que ya descargamos previamente del Protein Data Bank, y a partir de ahí se realiza el análisis. Me notifican si pueden ver porque yo no puedo ver eso. Entonces vamos a cargar nuestra proteína por acá. Vean que él puede insertar un código del PDB o podemos cargar un PDB o un formato SDF, inclusive si lo que queremos es un ligando, que en este caso no es el objetivo de la mayoría de datos. Entonces vamos a seleccionar el PDB que recién descargamos. Recordemos que es de esta proteína, la 4UI5, que es la L. Ya él la cargó, nos vamos. Nos consulta qué quiere hacer usted con esta proteína. Vean que ya cargó el cristal, inclusive.
Entonces queremos reconocer sitios de unión a estas proteínas. Y ahora sí, ¿qué significan estas propiedades? Los pockets son estas zonas o los hotspots, como también los llaman, estas zonas de mayor probabilidad de unión. Entonces, ¿qué hace este software? Lo que hace es que utiliza filtros gaussianos. Los filtros gaussianos son un modelo matemático que estudia los diferentes aminoácidos o las diferentes zonas de proteínas que tienen diferentes funciones. Es decir, en muchas proteínas o en una familia de proteínas, el sitio activo generalmente se comparte. O si no se comparte el 100%, es muy similar. Entonces, es lo que dice, ok, es este tipo de proteína, es este tipo de enzima. En este caso, recordemos que lo podemos ver acá. ¿Qué tipo es? Es una transferasa. Entonces, el método gaussiano lo que hace es en las transferasas, el sitio activo es casi siempre este. Vamos a analizar los aminoácidos, la secuencia de esta proteína y vamos a estudiar cuáles de estos aminoácidos es más probable que sean el sitio activo. Entonces, eso es básicamente el método gaussiano para detectar hotspots o sitios probables, los pockets. También podemos hacer subpockets, que son sitios un poco más pequeños, pero son menos precisos. O podemos decirle que intente adivinar según las propiedades de las proteínas. Es decir, cuántas fuentes de sulfuro tiene, cuántas cisteínas tiene, cuántas alaninas tiene, porque cada aminoácido al unirse tiene una función ya sea estructural, de dominio, pero igualmente no tiene tanta precisión. Si quieren precisión, igual el software les da información, la aplicación en realidad les da información de cada uno, pero yo recomiendo el Pocket si van a utilizar un token molecular. Y vean que esta proteína tiene 4 cadenas. Al estudiarla, al parecer igualmente funciona como monómero, entonces nosotros no necesitamos las 4. Fue porque se obtuvo como un sistema recombinante y los sistemas recombinantes cuestan un poco obtenerlos más puros. Entonces, por conocimiento previo, que es lo más recomendable en el toque molecular, vamos a colocar la cadena A, que es la que menciona la literatura. Y dice que nuestros cálculos están en progreso. Mientras tanto, vamos a realizar la limpieza de la proteína. Ya todo eso lo vimos la semana anterior, solo es un repaso para que igualmente se familiaricen y para poder realizar un autodoc flexible. Recordemos que Quimera es este software donde podemos limpiar proteínas, pero también podemos editarlas, podemos añadir los hidrógenos aquí, podemos añadir las cargas de Korman, como ustedes quieran. Entonces yo ya la tengo por acá, limpiecita. Vamos a cargar la que nos sale. La diferencia de la proteína ya procesada y la proteína no procesada. La no procesada es la celeste, que tiene muchas cadenas, muchos residuos de aminoácidos. Entonces, sí es importante tener cuidado con eso. Podemos seleccionar los residuos no estándares, podemos eliminar esos residuos no estándares y podemos eliminar las cadenas que no nos eh, funcionan tanto, tal vez. Entonces vean que él mismo detecta en la tanquirasa tenemos una cadena A, B, C y D. Podemos seleccionar estas 3 y eliminarlas. Y estaría lista y limpia nuestra proteína. Yo voy a seleccionar esta para eliminarla y que vean cómo queda. Y así es como debería quedarnos con una sola cadena. Y recordemos que a partir de Quimera se guarda como un PDB. ¿Listos por ahí? ¿No hay preguntas todavía? ¿Todo bien? Muy rápido. De momento no hay preguntas. Bien. Eso es un muy bueno o muy malo. Ya tenemos los resultados del POC Score o del Drug Score. Entonces, vean, lo que nos da
son diferentes pockets, diferentes sitios de la cadena A de la proteína, que son los hotspots. Hay sitios más grandes, como el amarillo, y hay sitios más pequeños, como este verde. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Vean que él tiene un score. Estos scores están bastante pequeños, en realidad están bastante bajos. Y lo que me dicen, el score es una puntuación o una normalización de 0 a 100%, como es una normalización, va de 0 a 1, ¿verdad? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que este Dockside Scorer, de que este Pocket realmente pueda ser un sitio de unión? Para Doki molecular se acepta mayor a 0.8. Entonces vean que este está apenas. Y en este caso no podríamos o no deberíamos seleccionar con precisión estos tres, porque tenemos únicamente un sitio en el que se da la unión. Cuando yo lo quiero observar, yo puedo ver las propiedades acá. Me dice cuántos aminoácidos tiene y podemos exportar eh, los aminoácidos y acá le podemos dar descargar y ahí él descarga el podcast únicamente. O si no conocemos un poco Pymol, porque estos resultados generalmente se describen en Pymol, podemos ver acá en la edición del Pocket. El Pocket 0 es el Pocket 0. Podemos darle acá, donde dice editar. Y en editar ve que nos tira una serie de aminoácidos. Esos aminoácidos son los que deberíamos seleccionar en nuestra caja. Lo mismo con este, si ustedes quieren ver el Pocket 1. Vamos a ver la información del Pocket 1. Acá, información del Pocket 1. Y si bajan un poquito en la página, les da toda la información del Pocket 1. Entonces, eso por ahí. Vamos a continuar. Ahora sí, a lo que vinimos. En mi caso, yo ya tengo las moléculas listas para el autodoc. Un poco pesado. Luego veremos un método diferente. ¿Ok? Entonces, recordemos, en el Autodoc lo mejor es setear nuestra molécula de una vez. Vamos a setear nuestra carpeta de uso, porque es más fácil para el programa encontrar nuestras moléculas. Entonces, voy de nuevo en File, en las preferencias, vamos a setear. En setear nos vamos a donde está la dirección de nuestra carpeta. Yo lo que hago es que le borro un poquito para que me dé un error y él tire cuál carpeta quiero, pero esos son puras mañas. Selecciono mi carpeta, donde están mis moléculas limpias, listas y preparadas. Y si yo le doy leer una molécula, pues ya me va a tirar todas las que tenemos. Entonces, Arlene, tenemos una pregunta. No sé si te la hago o al final. por de una vez, porque como es bastante información, entonces, Ok, vamos. Stephanie Solano pregunta, ¿el tamaño del Pocket puede afectar el valor de precisión que se genera con el Drug Score? Claro, claro, porque si en el tipo de enzima, en el tipo de proteína, no encuentra tanta información por el método gaussiano,
o por este modelo matemático, entonces él va a ir con pockets más grandes. Y pockets más grandes, los sitios activos generalmente no tienen tantos aminoácidos, tantos residuos, ¿verdad? Entonces, entre más largo sea, generalmente es menos preciso. O el software le cuesta más encontrar qué tipo de aminoácidos serían más apropiados para esa interacción. Entonces, el tamaño del pocket importa. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo, Stefan indica que muchas gracias. Genial. Eh, También podemos dejar un artículo respecto a los sitios activos que tenemos por ahí guardado. Y un artículo respecto a lo que estamos haciendo ahorita, en caso que deseen leerlos e informarse un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es limpiar las proteínas. Vamos a cargar el docking. Nos vamos a un mini receso para que cargue el docking y luego de eso nos vamos a la comparación de análisis de resultados para que no se me canse mucho. De acuerdo, ¿un receso de cuánto? Yo pienso que no más de 5 minutos. Ok, entonces No más. regresamos Pero a las... dame un segundo y terminamos esta parte y luego vamos a receso. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, tenemos una proteína limpia que venía saliendo de quimera. Yo le pongo L para acordarme que es limpia. Ustedes se acomodan. Si recuerdan qué tenemos que hacerle a nuestra proteína, vean que solo tiene una cadena. Como vimos antes, eliminamos cadenas, eliminamos residuos. Aquí tenemos todos los aminoácidos de esa cadena. Entonces, sí, vamos a seleccionarla, la editamos, le añadimos hidrógenos por ser una proteína, una molécula biológica, vamos a añadir únicamente los polares. El software inmediatamente reconoce que es un tipo PDB, es decir, él sabe que es un cristal. Ya esos palitos blancos que aparecieron, esos son los hidrógenos. Vamos a unir los hidrógenos no polares que me causan fuerzas electrostáticas o nubes electrostáticas de interacciones físico-químicas no deseadas. Vamos a añadirle las cargas de Coleman, que son las indicadas. Este número es importante. Yo para mi trabajo final lo guardaba con un screenshot y decía, ok, para esta molécula y este ligando es esta cantidad de cargas de Coleman. Y es importante, porque así a nivel práctico, ustedes saben cuáles pueden calcular con estas cargas de Coleman predichas, eh, el nivel de protonación de una proteína. Que igualmente eso es para un curso de modelización de moléculas. Tal vez la doctora nos da pie más adelante para hacer un curso de modelización de macromoléculas si están interesados. Pero sí, es interesante calcular la cantidad de protonación y a partir de ahí el pH, el punto isoléctrico y toda una cantidad amplia de aplicaciones en nivel práctico con proteínas. Eh, Muy bien, ya esa proteína está con todo lo que necesitamos. Vamos a guardarla igualmente como un PDB. Bien. Y ahora sí, bueno, él me preguntó si yo la quería sobreescribir, pero también podemos guardarla como eh, otro nombre, ¿verdad? Si ustedes quisieran, podemos ponerle eh, ya proteína, ¿verdad? Ok. Eh, Recuerden que este software con los ligandos principalmente, y ahora vamos a utilizar el ligando como un ente flexible, tiene a veces ciertos errores. Entonces, en dado caso que del todo decidan que Autodoc no es su mejor opción para alistar los ligandos para un docking molecular, les traigo otra opción, solo para que sepan que está disponible, que es igualmente buena y que la conozcan un poquito. Igualmente está en el link de descarga. Esta se llama OpenBabel.
OpenBabel lo que hace es un software de alistar y modificar moléculas de formas sencillas. Es decir, yo puedo generar coordenadas 2D y abrirlas en un Python para que se vea. Si yo hago cristalografía de proteínas, generalmente lo que obtengo es este tipo de información que les mencionaba, una información XYZ de cada uno de los átomos. Y ustedes pueden generar un mapa 2D de eso, que es igualmente como hacen moléculas sintéticas. O pueden añadir hidrógenos, que es lo que necesitamos. Pueden añadir cargas de Gasteyer. En fin, pueden modificar moléculas a partir de esto. Entonces vamos a buscar nuestro MOL2, que es nuestro ligando minimizado. Entonces acá tenemos el MOL2 y antes la guardé como minimizada, ¿se recuerdan? Yo le voy a decir que yo necesito que añada los hidrógenos polares a los átomos polares y que nos lo envíe como un archivo PDBQT. ¿Y qué era el archivo PDBQT? Era el archivo que él mismo reconoce que es del autodoc. Entonces, en dado caso que no puedan preparar el ligando, que sea más difícil preparar el ligando en Autodoc, pueden utilizar OpenBabel, que también es un buen software, tiene bastantes propiedades y simplemente para que lo tengan ahí como opción. Ah, si ven acá, le vamos a dar convertir. Y a partir de que ya en teoría tenemos una, un ligando en archivo PDFT preparado. Entonces, igual, se los voy a enseñar acá. Voy a eliminar la proteína mientras. Si yo le doy al ligando, vamos a abrir un ligando que esté minimizado, como la minimizada. La vamos, él nos detectaba de una vez cuántos hidrógenos no polares, cuántos átomos de ecuación tiene, que nos da un archivo MOL2. Vean que este ligando es en realidad bastante pequeñito, es un aminoácido únicamente, entonces, pues es pequeño. Lo vamos a editar. A este recordemos que le añadíamos todos los hidrógenos y le añadíamos cargas de Gasteyer. ¿Y por qué la diferencia? Porque las de Coleman son de protonación de aminoácidos y las moléculas sintéticas generalmente no tienen aminoácidos. ¿Qué pasa con este ligando? ¿Qué es un aminoácido? Podríamos añadirle cargas de Coleman y sería preciso. Sí, pero las cargas de Coleman estudian más interacciones. Entonces, sería un recurso tal vez no tan bien utilizado para un ligando que igualmente lo obtuvimos de una base de datos sintética. Entonces, tenemos que tener cuidado con dónde obtenemos nuestra información. En este caso, la ornitina la obtuvimos del PubChem y por ende era una molécula sintética y por ende venía súper enrollada, necesitamos minimizar energía y por eso vamos a utilizar las cargas de Gasteyer. E igualmente este número lo podrían guardar y lo vamos a guardar como un PDF, que es como ya lo tenemos aquí. Entonces, ya sí estaríamos listos. Yo ya lo tengo guardado, entonces lo voy a reemplazar. Ya lo teníamos ambas moléculas listas para un docking semiflexible. Si no hay preguntas hasta acá, o si hay preguntas hasta acá, más bien podríamos realizarlas ya para iniciar a la interpretación y comparación de resultados. Entonces no tenemos preguntas. Bien. Entonces, si quiere, los contamos de acá, a partir de acá, los 5 minutos. Y regresamos a las 7. Bien. Listo. Listo. Una vez más, última oportunidad. Preguntas, la parte un poco más teórica. Debemos a ver un chancecito, a ver si alguien anota algo. Ujú. Mientras voy a los esto.
No, parece que de momento no. Entonces, continuemos. Ok. Entonces, teníamos nuestras dos proteínas limpias y vamos a ver cuál es el procedimiento para que lo conozcan igualmente de realizar un autodoping, un config. En este caso, bueno, estos son muchos aminoácidos, pero igualmente los realizamos por el Pocket. Entonces, para setear la caja TIP en una autodoctrina, igual necesitamos una box. No por la misma razón de un autodoc rígido, sino que en uno rígido, en este caso el ligando, la ornitina va a ir directamente a, al sitio que nosotros seteamos, al sitio activo, de una forma que solo cambia traslación y rotación. En el caso del docking semiflexible, más este ligando se va a mover en sus diferentes ángulos en toda esta área de la caja RIP. Entonces, aunque no la utilizamos para correr un auto lead como anteriormente, acá teníamos la opción, y en el docking rígido seteábamos un auto lead, que era donde poníamos nuestro mapa de la caja y un autodoc, que era el docking molecular per se. En este caso no requerimos realizar ni un autodoc ni un autodoc, sino que lo que vamos a hacer es un autodocking. Por eso, para setear la caja RIP, nosotros necesitamos seleccionar una macromolécula, que ya la tenemos lista y limpia. Vamos a seleccionar. Recordemos que él guardaba el PDBQT. Entonces, vean que yo ya la tengo guardada igualmente, pero lo hacemos de cero. Vamos a seleccionar un árbol. La rutina que ya esté limpia, minimizada, con hidrógenos, con cargas y en formato PDBQT. Seleccionamos y ahora sí seteamos nuestra caja RIP. Yo ya la seleccioné en los aminoácidos que estaba nuestro Pocket, que encontramos en el Dockside Scorer, que era bastante grande, entonces vean que es una caja RIP bastante amplia. ¿Qué pasa con las buckets amplios? Como mencionaba Stefan antes, esto también disminuye un poco la precisión de los softwares. Entonces, estos tipos de docking son más que todo exploratorios. Vamos afinando y vamos afinando cada vez más nuestro sitio activo, cada vez más nuestra caja RID, cada vez más nuestra proteína. Pero como es un docking exploratorio, vamos de más a menos. Y eso está totalmente bien para ir tomando decisiones a nivel experimental. Entonces, seteamos nuestra caja RIP. Recordemos que esto nos tiraba una dimensionalidad, un X, Y, Z, y un tamaño de grid, un centro del grid o de la caja, que igualmente cuánto hacia cada eje. Vamos a guardar este grid. Lo es que seleccioné el que no era PDQT. Tantos archivos. Únicamente me está preguntando si yo de verdad quiero abrir ese PDQT, que es diferente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, guardamos esta caja. Vean que yo ya la tengo acá también.
en la carpeta. Vean cómo se va agrandando nuestra carpeta de tener solo 2 moléculas. Teníamos las extensiones de la aplicación del Autodoc que les recomendé la semana anterior, que las tuvieran siempre en su carpeta a mano. Tenemos cada una de las moléculas y el proceso que han pasado, desde la descarga PDB hasta la limpieza en Quimera, hasta el formato PDB-QT, y lo mismo con el ligando, desde el SDF, el MOL2 de la minimización, y el formato PDB-QT de las cargas y los hidrógenos. Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar una macromolécula como un ente rígido en archivo PDB-QT. Vamos a seleccionar un ligando que yo ya lo tengo acá, que era la ornitina. Y acá nos pregunta lo que les mencioné anteriormente. ¿Cuál es el centro de la molécula? Ok, un XYZ. Y este XYZ deben guardarlo para correr varias veces el mismo autodoc. Sea autodoc rígido, autodoc semiflexible, es exactamente lo mismo en cuestión de precisión para cada una de las corridas. Entonces, porque si lo corremos en random, en varias ocasiones, entonces siempre va a obtener conformaciones diferentes, ¿verdad? Recordemos que él buscaba mínimos locales y mínimos globales, y esto no es lo mismo en cada corrida. Entonces, para cada corrida yo debo especificar estos números acá, en la posición inicial. Vamos a decirle que en algoritmo genético, y acá tenemos el nombre de las corridas que queremos. Acá pueden ser las 10 de una vez, las 50 en un tipo de doctorado, pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser una inclusive. Lo que recomienda la literatura para hacer un docking preciso es que divida sus corridas en cada 10. Es decir, si usted necesita hacer 10 corridas, haga 10 en cada una. Y así usted las puede tomar como réplicas de un mismo tratamiento. Entonces, si yo voy a hacer 30 corridas para validar mis resultados de docking, yo puedo hacer las 10, 10 y 10, y entonces puedo decir en una metodología, estoy realizando 3 réplicas de este docking con 10 corridas en mi algoritmo genético. Esto en realidad lo calcula el Autodoc Bina. Ustedes lo pueden cambiar en dado caso que ya estén haciendo una parte preclínica. Él les puede preguntar acá en el tamaño de población cuántos organismos usted está teniendo para esta fase preclínica. ¿Y por qué esto es importante? Porque si usted tiene diferentes sujetos de estudio, al ser un algoritmo genético, recordemos que para el DOC rígido hicimos un Monte Carlo. Al ser un algoritmo genético, él va a estudiar la variabilidad o el porcentaje de variabilidad entre los 150 organismos, entre los 200 organismos, entre los 10 organismos o los sujetos de estudio que usted tenga. Si no tienen este dato, igualmente lo que se recomienda es 150. El maximum number of evals, que es el número máximo de la variabilidad de rotaciones que tiene, es la precisión del software en sí. Entonces usted puede hacer uno corto, que es bastante más rápido y bastante más amigable con su computadora, o puede ser uno largo que gasto computacional es bastante grande. Sin embargo, yo casi siempre lo hago en medio, que está, como lo dice su nombre, no es ni uno ni otro. Si necesitan un docking muy preciso, hay que ver si su computadora se puede arriesgar o la tarjeta gráfica se puede arriesgar a realizar. Entonces, el máximo número de generaciones, igualmente esto lo pueden definir según el tipo de docking que ustedes tengan. Y en la bibliografía, en los artículos que mencioné la semana anterior, dice el número de generaciones que necesita cada molécula para los diferentes tipos de docking. El número de mutaciones, en realidad, eso es si ustedes ya conocen la probabilidad de mutación de su proteína, su estabilidad.
que son estudios que se pueden hacer in silico también. Pero si no, igualmente lo dejamos así, porque el autodoctrina eh, es bastante preciso en sus estudios. Entonces, él estudia la proteína que estamos poniendo y cada uno de estos parámetros se los define. Si usted no los va a variar, igualmente debe ponerlos en un artículo. Y si los varía, debe explicar por qué los varía. Lo mismo con el resto, la distribución de mutación de genes. Esto es más una parte ecológica, ¿verdad? Si conocemos cada cuánto muta nuestro gen, que es para estudiar más que todo enfermedades y la capacidad terapéutica de ciertos ligandos. Entonces, hay artículos que mencionan cuál es la inestabilidad del gen o cuál es el porcentaje de mutaciones de este gen en una población y todo eso ustedes lo pueden poner acá para que su docking sea muchísimo más eh, preciso, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a dejarlo así. Vamos a darle una salida. Y como les mencioné, la diferencia para correr un docking rígido y un docking semiflexible en Autodock meramente es esta salida. Para el docking rígido podemos seleccionar la marca en el algoritmo genético o la simulación, que es la fragmentación. Estos dos en realidad son meramente de software y no tienen ningún respaldo biológico por el momento. En el manual de Autodoc, en la página que les coloqué en el PDF, también pueden leer esto, qué significa cada una de estas cosas, pero la búsqueda local y la evaluación de energía son los dos tipos de salida de docking menos precisos. Y por eso es que casi no se mencionan a nivel de utilización para su uso médico o industrial. Entonces, eh, en general casi no se utilizan por esa razón. Pero igualmente pueden arriesgarse a explorarlos y ver la diferencia de cada uno de estos algoritmos si así lo desean y encontrar el que más les agrade. Sin embargo, para correr un autodoc semiflexible, siempre vamos a utilizar el BINA. Y acá vamos a la parte que teníamos antes, que nos consulta ¿cuál es nuestro receptor? Bueno, tenemos un receptor en PDBQT, que es nuestra proteína limpia. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro ligando? Bueno, pues nuestro ligando es la ornitina. ¿Cuál es nuestro cuerpo flexible? Pues en realidad es la ornitina también. Pueden colocarlo o pueden dejarlo limpio, que él va a correr y va a identificar que la ornitina es nuestro cuerpo flexible porque estamos colocando como ligando el cuerpo flexible. Recordemos que el semiflexible que se combina es meramente eh, el ligando como un ente flexible y la proteína como un ente rígido. Si quieren hacer un docking flexible completamente, en el que la proteína se toma como un estado mucho más natural, es un gasto computacional grande. Yo recomiendo un sistema Linux para intentar evitar que nuestra computadora explote. Acá ustedes nada más pueden colocar cómo se va a llamar su archivo de salida. A mí me gusta dejarlo con out porque así yo me acuerdo que es la salida. Y el tipo de archivo que nos da Albina se llama config. El config o el .txt de este config lo que dice es todo el resultado de las interacciones que luego podemos analizar. Entonces, pues vamos a guardarlo así. Y eso nos generó un PDF. Y para confirmarlo, podemos leerlo acá. Esto es que pueden variar el nombre, le pueden poner salida. Y si se quieren poner como un poco más técnicos, pueden ver el estado de energía y cuántas interacciones quieren hacer a nivel flexible. Los modos, lo que nos dice es este, este ángulo o cada uno de estos ángulos, voy a acercarme alegando un poquito. Cada uno de estos ángulos se va a doblar 9 veces.
y va a evaluar la energía, los mínimos que vimos en la primera clase, 3 veces. Entonces, cada una de las veces que él se doble, se va a estudiar 3 veces, es decir, por 2 réplicas más, y va a hacer 9 dobleces, 9 torsiones por cada grupo. Entonces, igualmente, yo ya ella bien tiene muchas salidas todavía, pero es nada más acostumbrarse a él. Vamos a guardarlo. Tengo por acá. Bueno, es bueno que pasen los errores acá, porque cuando le da. Este tipo de error en el que se vuelve loco. Este tipo de error en el que nos está tirando que el receptor no está bien seteado es porque no está reconociendo el PDQ-T. En caso que eso les ocurra, yo les recomiendo cerrar la molécula, la proteína, y volverla a abrir como PDQ-T, y eso es todo. Eso es lo que lo va a resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Vamos a setear otra vez el receptor. Vamos a realizar una salida de vina. Y listo. No sé si pueden continuar viendo mi pantalla. Esto va a y ya, eso era todo. Se los confirmo nada más. Docking, una salida, el binac config, receptor, ligando, los centros, el tamaño de ese ligando, la cantidad de torsiones o de rotaciones que queremos, el rango de energía, el tipo de salida que es un config TXT, y vamos a ingresar. Y vamos a correr a una autodoctrina. Para la autodoctrina, aquí es donde necesitamos el camino o la dirección de nuestro vino. Por eso es que yo cada vez que corro un docking, ahorita les enseño diversas carpetas de docking que son desordenadas y son de difícil acceso, tal vez cuando uno ya corre muchos ligandos, pero es parte del problema computacional que hay ahorita y debemos acostumbrarnos a ello. Yo los tengo acá guardados en modo aplicación. Cuando descarguen y los instalen y vean de dónde salen estos archivos, tal vez van a entender de dónde se copiaron y se pegaron. Igualmente, si tienen problemas, no pueden escribir. El vino, le voy a decir que yo quiero un vino. Y vean que ahora me pregunta por mi config, que es el archivo que yo acabo de generar. Entonces, el config lo tengo por acá. Y le vamos a dar que inicie nuestro documento. Y eso fue todo. Entonces, vean que él abrió una ventanita. A veces dura más, en este caso duró menos porque yo lo había corrido ya varias veces en la tarde para asegurarme de que pudiéramos ver los resultados. Y nunca cierren esa ventanita emergente. Si están corriendo un docking, donde sea que lo estén corriendo, pueden salirse de la aplicación, pueden hacer otras cosas si su computadora lo permite, pero no cierren la ventanita porque eso es lo que está corriendo en este momento. Y también les voy a enseñar ahorita un tal vez tricky a nivel computacional que podemos hacer para gastar un poquito menos eh, de nuestra tarjeta gráfica. Para analizar los resultados, yo selecciono la macromolécula en la que las quiero analizar. ¿Qué fue eso? Eh,
y vamos a ver cuál resultado vamos a mostrar. Entonces, podemos mostrar interacciones, podemos mostrar un resultado de autodopina, podemos mostrar muchas cosas, pero esa es la forma de lectura en analizar. Vamos a analizar un docking. Si van a leer un docking rígido, entonces le dan nada más abrir. Si van a abrir un docking de autodopina, entonces le dan autodopina. Ya aquí es bastante amigable y eso sí, importante seleccionar en cuál molécula queremos verlo o si tienen una caja lead que quieren analizar, cuál caja lead quieren analizar, etc. Entonces, estas dos opciones es si ustedes quieren ver todas estas interacciones en una misma molécula o una misma molécula con múltiples conformaciones. A mí me gustan múltiples moléculas porque eso, ay, ajá, eso no, cuando son muchas moléculas a la vez no me permite como verlas. Entonces, voy a dejar de compartirles un momento acá para enseñarles el montón de carpetas para que leamos varios resultados. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es meramente computacional. Está en los pasos que dejé y es simplemente para que puedan ver cómo se utiliza un poquito el autodoc. Bien, si no hay preguntas, pues parte de estas. Y estas aplicaciones también las podemos ver en otro. De momento no hay preguntas. Bien, Están muy entonces, callados. sí, sí, es que es mucha información, yo lo sé, y cuando uno no está atravesando los softwares es más difícil todavía, pero eh, van a ver que conforme lo hacen, si desean realizarlos y si se quieren introducir más en el tema de docking y empezar a leer, es bastante bonito y es muy, muy útil. Igualmente es como tardan horas y horas en correr, es muy difícil reducir todo en una clase de 2 horas. Entonces acá estamos intentando dar como todo lo general para que tengan las herramientas para poder realizar su propio docking. Por Así es como... acá, perdón, Arlene, por acá nos indican que si podría compartir su extensión de su guía la semana pasada, por favor. Ah, mi extensión, la Así lo presentación. pusieron, su extensión de su guía la semana pasada. Ah, ya está compartida en el chat. Es la que dice clase 2. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Así es como se ve una carpeta de docking de muchos ligandos. Entonces, es bastante complejo leer y leer y leer. Y por eso les digo que es importante que tengan su propio sistema de, de salida. Entonces, esto es un tipo de config de XD. Vean que lo que dice es el receptor, el ligando, el centro de la caja de grid, el tamaño de la caja de grid y cómo quiere que se llame su salida. Eh, ¿Qué más podemos decir? Igualmente, si ustedes tienen muchos ligandos, y estos son buenos tips computacionales que a mí me hubieran servido también, que me los hubiesen dado anteriormente, pero de verdad que son, son útiles y en la marcha se aprenden, pero si alguien se los dice es mucho mejor. Así se ve una carpeta de una proteína con un ARN con muchos, muchos ligandos, que no muchos funcionan y eso es parte del bloque molecular. Entonces, cuando tengan muchos ligandos que evaluar, cuando tengan un tipo de proteína o un tipo de resultado exploratorio, un tipo de investigación exploratoria, sean bastante ordenados con sus
con sus ligandos. Y sí, vamos a ver si podemos leer esto. Porque está cargando, porque es bastante pesado. Eh, Voy a poner esto acá. Igualmente pueden interrumpirme en cualquier momento. Ahorita solo lectura. Recordemos que la lectura del docking es mera interpretación, ¿verdad? Como personal. Y es parte de la ética saber si realmente sus resultados pueden pasar a una fase preclínica o si mejor seguimos explorando proteínas para, para que sea más preciso. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar esta molécula. No están viendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? El Zoom deja de compartir en cuanto comparto. No, Sí, en cuanto comparto el Autodoc, así es como se quema una computadora. Muy bien, porque el Zoom por, es a- bastante también. por acá le estoy compartiendo por el chat los documentos que compartió Arlene al principio. La primera, la segunda y la tercera clase. Son PDFs. Sí, están en PDF y está el PDF también de la descarga de los programas, que si Ujú, tuvieran problemas con eso, correcto. ¿verdad? Y sí es importante que soliciten apoyo. Eh, sí, vamos a ver esto. Porque aún nos falta una pequeña sección de cómo podemos estudiar las proteínas recombinantes. Entonces, no pasamos a esa y luego pasamos a la lectura, que es bastante básica. Por acá alguien Bien, preguntó ya cargué. su correo, entonces acá lo voy a anotar en el chat. Claro, claro. Adelante. Hay una pregunta, bueno, no un comentario más bien de Maribel Rodríguez. Dice, buenas noches, demasiado interesante la información, de mucha importancia seguir adelante para mejorar la vida de todos con estos conocimientos y Dios primero se puede aliviar muchas enfermedades. Claro, Muchas ojalá, gracias, Maribel. qué buen comentario, ojalá podamos utilizar en algún momento todo el sistema computacional, ¿verdad? No para reemplazar la parte experimental, porque eso pues no va a pasar, pero sí para poder ayudar un poco también la parte ambiental, etcétera. Entonces, sí, es bastante importante esa parte. Y súper importante y muy interesante, como indica Maribel, y de verdad el Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Informática
les agradece a ustedes, ¿verdad? Estos espacios, que ustedes son los conocedores y le invitamos a todo el público, ¿verdad? Para que sugieran temas que les gustaría, les pudiéramos dar el año entrante, si Dios lo permite. Ahí mismo en el formulario que les pasé, ahí pueden anotar sugerencias. Por acá hay una pregunta de Kay Willis. Todo el curso estuvo increíble y muy claro, a pesar de la complejidad del tema. Le agradezco muchísimo. Aproximadamente, ok, perdón, es cuando se va a enviar el certificado. Ok, el certificado esperamos mandarlo antes del 15 de diciembre. Muchas gracias. Bien, está bien. Acá ya al fin salieron los resultados. Vean que, como les decía, a mí me gusta ponerlo como un resultado, que es el config que les enseñaba anteriormente. Y él nos pregunta cómo lo quiere ver, si como moléculas únicas, con muchas conformaciones o como múltiples moléculas. A mí me gusta verlas como múltiples moléculas. Y vea que nos da un montón de resultados. Y cada uno de los resultados da la energía de interacción. En el caso de autodopina, ¿cuál era la diferencia entre un docking rígido y un docking semiflexible? Que el docking rígido nos decía, ¿había interacción o no había interacción? Es decir, ¿hay una parte negativa o no hay una parte negativa? Punto. No nos dice cuánto es la energía de interacción, no nos dice cómo es esta interacción. Sin embargo, acá vean que hay resultados más poco alentadores para la ciencia en este momento, pero porque estamos haciendo un docking rápido, un docking con menor cantidad de precisión y un docking menos estudiado, ¿verdad? Eh, son tres resultados independientes, los podemos ocultar para ver cada uno de las conformaciones y podemos compararlos. ¿Para qué? Entonces, en el resultado 1 vemos que se acoplaba con una interacción de 29.7 en este tipo de torsión y vean cómo cambian las torsiones para la autodopina. Vean que aunque es la misma molécula, vamos a agrandar acá, es la misma molécula, pero hay ángulos que se ven ligeramente diferentes ordenados. Entonces, en este caso, la interacción era de 30.7. Hay interacciones que se ven mucho mejores, interacciones negativas, que es lo que en realidad se busca, pero todos los resultados son resultados. Entonces, a partir de ahí toman decisiones. Si en este caso estuviéramos en una investigación más formal, diríamos, ok, o debemos variar parámetros del docking y seleccionar parámetros más precisos para poder hacer una interacción más precisa. ¿Qué pudo afectar en este caso? El, el Dockside Scorer, que tenía un pocket muy grande para nuestra caja lead, que era muy grande. Entonces tiene muchas partes en las cuales se puede unir nuestro ligando. Y es importante que sepamos nuestros resultados pues negativos también. O no negativos, pero que no son la interacción que esperamos. O por el contrario, si una persona está estudiando que ojalá una proteína de una enfermedad no se uniera a una proteína asociada de un patógeno así y no hay interacción, pues eso es un resultado alentador, ¿verdad? Porque vamos descartando cómo actúan también ciertos agentes hacia nuestro cuerpo. Entonces, si este fuera un tipo de estudio, esos serían resultados bastante buenos porque usted va descartando formas de interacción de patógeno hospedero. O si usted está buscando interacción, no son resultados muy alentadores y hay que continuar. Y así es, eso es el docking molecular, ¿verdad? Voy a enseñarles también el BioSchool. Entonces, como les mencionaba, bien, entonces, hasta acá terminamos con Autodoc, Autodoc Vina, Autodoc Tools.
Lo más difícil es aprender qué hay que hacerle a cada molécula, que los repasamos bastante la semana anterior y esa, me parece, porque ya los resultados son bastante sencillos, bastante eh, llevaderos de interpretar. Como lo ven, él nada más da la molécula y da la energía de interacción. Interacciona o no. En un rígido, pues nos dice cómo puede moverse este ligando para interaccionar. Y si no, pues, si no interacciona, pues no interacciona. Eh, pero los resultados no se ven de la forma más bonita posible. Entonces, en estos 20 minutitos que nos quedan, vamos a ver tres cosas rápidas. Vamos a ver cómo tal vez poner un resultado un poco más llevadero para artículos científicos. Vamos a ver qué podemos hacer con las proteínas recombinantes y dejar tal vez la espinita de las mutaciones a las proteínas recombinantes. Entonces, igual denme un segundo porque hay mucha aparte a nivel computacional. Eh, Preguntas respecto, De momento no hay preguntas. respecto a lo que se ve en Autodoctrina. Igual ahí los pueden ver fácilmente. El resultado en realidad no es la parte más difícil. La parte más difícil es el, todo el proceso de... Este es el momento para que aprovechen de Sí, aclarar dudas. sí, porque estamos ya finalizando. Yo sé que ha sido pesado y que hay muchas cosas que tal vez uno le quedan ahí en el limbo, pero conforme practiquen prometo que va a ser mucho mejor. Igualmente, tal vez lo que podemos hacer, doctora, es como último compartirles un mini video tutorial que puedo grabar luego con los dos resultados después de que corran para que igualmente tengan ese respaldo y ese apoyo cuando estén haciéndolo solitos. Perfecto. Usted me lo pasa y yo se los reenvío cuando les mando el certificado. Muy bien, entonces así está. Hay muchos parámetros que uno puede seleccionar cuando está eh, actuando con proteínas recombinantes. Entonces, y aquí me voy a meter en una parte que, aunque el consejo es el consejo clínico de informática clínica, pues tenemos muchas salidas en el país. En el país hay mucha investigación a nivel de agricultura, a nivel industrial, y pues creo que como en la parte científica debemos hacernos cargos de eso también. Eh, Tutor, en este caso estudiábamos diferentes potenciales acaricidas para reemplazar insecticidas artificiales con proteínas recombinantes. Entonces, hay tres herramientas que las voy a poner por acá, porque hoy la clase ha sido muy práctica. El Protein Sol es un estudio de solubilidad de las proteínas. Cuando queremos evaluar solubilidad de las proteínas, lo que se realiza es colocar una secuencia. Entonces, ya conocemos cómo obtener la secuencia de una proteína y como ya conocemos cómo obtener la secuencia de una proteína, podemos evaluar su solubilidad. ¿Por qué necesitamos evaluar su solubilidad como agente inicial para un molecular o para mutarlas? Porque la solubilidad es uno de los principales problemas en la obtención de proteínas recombinantes, ya sea para la aplicación que usted quiera utilizarlas, para medicamentos, para nivel industrial, para nivel agrícola. En el objetivo que usted desee la solubilidad de obtener una proteína o para la extracción de proteínas de un microorganismo o de un organismo más grande, ya sea hongos, si usted les va a hacer recombinantes, es la solubilidad, porque muchas proteínas quedan en la parte no soluble y forman cuerpos de inclusión, y eso es un problema.
Entonces, ProteinSource es un software que nos va a seleccionar cuáles son las partes más solubles y cuáles son las partes menos solubles de una proteína. Estoy buscando un artículo de cómo lo mostramos para enviarse. Además de evaluar la solubilidad, podemos realizar mutaciones. ¿Cómo podemos realizar mutaciones? En Python, podemos hacer transformaciones de proteínas y estas mismas proteínas enviarlas a docking molecular y evaluar si la proteína nativa o si la proteína mutada tiene mayor interacción. Básicamente eso se encargó mi trabajo final. Mutamos proteínas de un solo aminoácido que mejoraba la solubilidad de la proteína, un solo aminoácido que mejoraba la estabilidad de la proteína, que también se puede evaluar en ProteinSource, y evaluábamos la interacción de un ligando en la proteína mutada y en la proteína no mutada. Entonces, todo eso son aplicaciones que van un poquito más allá de lo que naturalmente tenemos como docking molecular. Disculpen que tarde tanto buscando, pero hay muchas cosas acá que no se sabe cómo es. Eh, entonces, acá les enseño los resultados. Están viendo en pantalla ya para aprovechar estos últimos 10 minutitos de curso y ojalá Momento no. que haya un poquito más allá que solo el docking molecular. Ok, me notifico. Y ahora sí. Bien, entonces, por temas de parte de confidencialidad, no vamos a ver cuáles son estas proteínas, pero sí vamos a ver cuál es la metodología a seguir para poder evaluar esas proteínas. Entonces, obtuvimos que igual lo conversamos anteriormente. Tenemos 3 proteínas. Estas 3 proteínas las que descargamos en PDB normalmente. Tenemos un ligando, que ese ligando lo descargamos en PubChem. Evaluamos la solubilidad de estas proteínas. Mutamos esta solubilidad de las proteínas. También hicimos cambios de un aminoácido que mejoraba las interacciones hidrofóbicas, las interacciones electrostáticas y la solubilidad con el ProtSol, que lo que les da es meramente este análisis. En realidad es bastante sencillo de interpretar. Es un software bastante preciso, es bastante certificado también y ustedes pueden decidir acá cuáles son los aminoácidos que les dan conflicto. A partir de los aminoácidos que les dan conflicto con esa estructura, ustedes seleccionan esos aminoácidos, los cambiamos y a partir de ahí empezamos a hacer dockings y dockings y dockings. Entonces, las interacciones con estos dockings, vean que acá vemos cuáles forman fuentes de hidrógeno, que son las energías de mutaciones. Entonces, vemos cómo un cambio de un aminoácido puede mejorar los residuos o las interacciones de proteína ligando. Y en el caso de un tipo nativo, da interacciones de menos 2.72, que vean que ese es el resultado de un docking que uno da. Entonces, en cualquier artículo que ustedes busquen, el resultado de la interacción que vimos al final de la clase, eso es lo que vamos a dar como resultado para nuestro artículo. Después de todo lo que hicimos, no importa cuánto limpiamos la proteína, no importa cuánta, sí importa, claro, porque es toda la preparación, pero para nivel de registro, lo que importa es la interacción, al fin de cuentas, porque ese es el objetivo del doque molecular. El doque molecular es una herramienta, no es un resultado per se, no es un objetivo per se. Usted utiliza el docking para obtener su objetivo. Entonces, en el caso de una proteína
en wild type y una proteína mutada con el producto meramente, que por eso le mencionaba, si estuvieron interesados en una modelización y mutación de moléculas, también lo podemos ver más adelante. Se realiza un docking molecular de ambos con Autodoc Viva, como ya lo conocemos, y eso mejoró la interacción. Y eso es una aplicación muy bonita, porque pues, podemos buscar cómo mejorar las interacciones con fármacos y podemos buscar cómo mejorar todas, pues, las interacciones con acaricidas, podemos buscar cómo mejorar muchas cosas. Y no solo quedarnos en la parte investigativa, que es lo que pasa ahorita, investigamos mucho, e intentamos aplicarlo y muchas veces tenemos detenciones para aplicarlo. Entonces, a pesar de investigarlo y obtener resultados, ojalá ver cómo podemos mejorar esos resultados y cómo podemos utilizarlos. Y esa es una de las mejores aplicaciones para mí que tiene el docking molecular. Entonces, con el docking hicimos lo mismo. Eliminamos cargas, eliminamos agua, colocamos cargas, colocamos hidrógeno, colocamos el ligando, limpiamos el ligando, colocamos las cargas de gas Taker, dos interacciones, dos tipos de resultados diferentes como los vimos anteriormente y eso es el docking molecular. Yo no sé si tienen alguna pregunta, consulta, comentario que quieran hacer en ese momento, pero eso es lo que teníamos preparado para hoy en realidad. Eh, Igualmente, le menciono una vez más, dejo abierta la posibilidad de consultas más adelante porque salen muchas cuando uno está iniciando y el docking molecular, aunque no es una técnica nueva, está en pañales en nuestro país y deseamos como ojalá eh, empezar a implementarlo más en nuestras investigaciones, implementarlo más en nuestra parte médica eh, y que de verdad biotecnólogos, farmacéuticos, médicos, todos los profesionales de salud conozcan la importancia de las herramientas bioinformáticas, que no nos llevamos muy bien con la computadora algunas veces, eh, para, para ir mejorando la salud humana y las aplicaciones industriales en el futuro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Arlene, de parte del Consejo Técnico de Informática y del Ministerio de Salud. Sinceramente agradecerte por este espacio que enriquece la cultura científica, por supuesto, en aras de mejorar y ayudar a toda la población de nuestro país, a todos los participantes, también agradecerles su participación y su interés en el tema y esperamos que el año entrante podamos contar con temas muy interesantes y enriquecedores. Eh, Reviso el chat, no veo preguntas. Sí, estuvo un poco pesado. ¿Quedó todo muy claro o quedaron muy confundidos? Yo creo que cuando yo inicié un poco en el docking molecular quedé muy confundida. Entonces, posiblemente estamos muy confundidos ahorita, pero al ser tanto que abordar, podemos ver lo inicial al inicio, ¿verdad? Y conforme se vayan introduciendo, van a ver que va fluyendo más y más y más hasta llegar a Correcto, hacer su docking molecular de forma automática. y son temas tan modernos porque yo como médico, todo esto para mí es un mundo nuevo también, pero es algo muy importante que es muy valioso aprenderlo porque tiene muchas aplicaciones. Ujú. Y si están empezando y no entendieron, no se desanimen, vuelvan Entonces, a leer, consultar, porque como dice Arlene, es un proceso de aprendizaje. Muchas cosas vienen con la experiencia. Entonces, de verdad, invitarles a que si tienen dudas, le escriban a ella y recuerden que los videos se van a subir al canal de YouTube del Consejo. Entonces, sin más,
como veo que no hay más preguntas, nos despedimos. Muchas gracias a todos, que tengan una bonita noche y muchas gracias, Arlene, por tu participación, tu ayuda y sobre todo darle gracias a David García, que aunque ya no está entre nosotros, él fue el que motivó la creación de este taller. Sí, sí, David y yo luchamos mucho el semestre anterior, mucho, con muchos dockings, porque es algo exploratorio. Y si ven complejo y enredado hacerlo con un ligando sintético, hacerlo con un ARN es mucho peor. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Recuerden que tienen tiempo hasta la medianoche para el formulario de evaluación y que también en la asistencia. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias por la asistencia y buenas noches.